Prue Gyllenhaal respiró hondo, llenando sus pulmones con el dulce aroma de las uvas. El sol de la mañana proyectaba un cálido resplandor sobre los viñedos, resaltando el verde esmeralda de las vides. Aquí, entre las colinas de Grand Junction, se sentía realmente viva. Ruby Valley Vineyard era una idea suya, el resultado de 10 años de duro trabajo. Prue se ajustó el sombrero de paja de ala ancha y se dirigió al edificio principal de la bodega. A sus 38 años podía estar orgullosa de haber creado una de las bodegas con más éxito. Su vino colorado Sunset era aclamado incluso fuera del estado, y los restaurantes locales hacían cola para conseguir contratos de suministro. El teléfono de su bolsillo vibró. Otro mensaje de Orville. Llego tarde esta noche. Reunión con inversores. Prue apretó los labios. Era la tercera vez esta semana. Su marido al menos se había excusado antes. Se habían conocido hacía 15 años, cuando Prue soñaba con tener su propia bodega, y Orville era un abogado en ciernes, con ambiciones y planes de futuro. Su confianza y su capacidad de persuasión la conquistaron. Apoyó la idea del viñedo cuando muchos pensaban que era una locura. Los primeros años Orville ayudó con cuestiones legales, papeleo, contratos, pero con el tiempo sus caminos empezaron a divergir. Hace 6 años, Orville abandonó abruptamente el ejercicio de la abogacía y se dedicó a la inversión. El dinero de verdad se gana donde hay riesgo, decía. Prue apoyó a su marido, aunque el cambio le pareció extraño. Sin embargo, los proyectos de inversión de Orville rara vez daban beneficios, sino que requerían una inversión constante. La bodega se convirtió en la principal fuente de ingresos de la familia. Avery, el ayudante de Prue, la recibió en la entrada del edificio principal. «Buenos días. Hoy están aquí los representantes del Winery Daily», dijo, tendiéndole un portapapeles con la agenda del día. «Quieren hacer una sesión de fotos para la portada del número de septiembre». Prue miró la lista de tareas. «Por favor, prepara la sala de degustación y unas cuantas botellas de nuestro nuevo rosado». «Estoy en ello». «Ah, y ha llamado el señor Covington. Dijo que estaría aquí esta tarde». «¿Padre?» Prue alzó las cejas, sorprendida. «No lo ha dicho». Silas Covington, un juez jubilado de reputación intachable, rara vez hacía visitas sorpresa. Normalmente sus visitas eran cuidadosamente planeadas y acordadas de antemano. Lo repentino era alarmante. Dijo que estaba por los alrededores y se le ocurrió pasarse. Se encogió de hombros Avery. Prue asintió y se dirigió a su despacho, reflexionando sobre las rarezas de las últimas semanas. No solo las inesperadas ausencias de Orville, sino también su reticencia a hablar de finanzas resultaban preocupantes. Solían analizar el presupuesto familiar cada mes, planificar los gastos, consultarse mutuamente. Ahora, sin embargo, Orville desechaba esas conversaciones. «Yo tengo el control, no te preocupes», repetía. Al principio Prue creyó, luego empezó a dudar, sobre todo cuando descubrió que no había suficiente dinero en la cuenta para pagar algunas facturas. Orville lo atribuyó a dificultades temporales de inversión y prometió arreglarlo. Prue volvió a creer, pero la ansiedad nunca la abandonó. El día transcurrió con las preocupaciones habituales. La sesión de fotos para la revista se alargó más de lo previsto. El representante de Winery Daily hizo muchas preguntas, interesado por la historia de la bodega, los planes de futuro. Prue respondió con sinceridad, hablando de su amor por la viticultura y de sus sueños de ampliar el negocio. «¿Su marido comparte su pasión?», preguntó el periodista. «Orville se dedica a las inversiones», respondió Prue con diplomacia, no queriendo hablar de las complejidades de su relación con extraños. Cuando terminó la sesión de fotos y los periodistas se marcharon, Prue se fijó en un familiar sedán negro que entraba en la bodega. Silas Covington siempre había sido partidario de los coches clásicos y de estilo conservador. A sus 65 años, conservaba la postura erguida y los ojos penetrantes que habían hecho temblar a muchos infractores de la ley en su época. «Padre», Prue salió a su encuentro abrazándolo. «Menuda sorpresa. Decidí comprobar cómo estaba mi exitosa hija». Silas sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. «¿Cómo estás, Prudence?» «Nombre completo». Esta iba a ser una conversación difícil. Mi padre solo lo utilizaba en ocasiones importantes. «Pasa», estaba a punto de almorzar. En el pequeño comedor de empleados,
Prue calentó el risotto de setas que había preparado esa mañana y abrió una botella de vino blanco de la cosecha del año pasado. ¿Qué tal las ventas?, preguntó Silas tomando un sorbo. Crecientes, sobre todo después de que Colorado Sunset ganara una medalla de oro en el Festival de Denver. He visto el artículo. Orgulloso de ti, dijo Silas en voz baja. ¿Cómo está Orville? Hace tiempo que no lo veo. Ocupado. Hoy llega tarde a otra reunión. ¿Sigues jugando a ser inversor? Había una leve nota de desprecio en la voz de mi padre. Papá, ya hemos hablado de esto. Orville tiene derecho a elegir su propio camino. Claro que lo tiene, sobre todo cuando tiene la seguridad de tu bodega para respaldarlo. Prue suspiró. Silas nunca había ocultado su actitud hacia su yerno. Primero había criticado la elección de Orville de una carrera como abogado en lugar de fiscal. Luego desaprobó su decisión de dedicarse a las inversiones. Un hombre voluble. Busca la salida fácil, dijo. ¿Has venido otra vez a criticar a mi marido?, preguntó Prue, apartando su vaso. He venido porque estoy preocupado por ti, respondió Silas con seriedad. Y por tu economía. ¿Qué quieres decir? ¿Has comprobado últimamente el movimiento de fondos en tus cuentas? Prue frunció el ceño. Orville y yo compartimos cuentas, y él se encarga de las finanzas. Eso es lo que me preocupa. Silas se inclinó hacia adelante. Prudence, eres una empresaria de éxito. ¿Confiarías la gestión de todo tu dinero a un hombre cuyas inversiones fracasan con regularidad? Eso no es del todo cierto, Prue empezó a decir, pero se detuvo. ¿Cuándo fue la última vez que vio beneficios en los proyectos de Orville? ¿Hace un año? ¿Dos? No quiero interferir en vuestra relación, continuó Silas. Pero creo que es mi deber advertirte. Comprueba las cuentas. Asegúrate de que tu dinero está a salvo. ¿Sabes una cosa?, preguntó Prue tensa. Silas dudó, como si estuviera sopesando si decir la verdad. Tengo algunas sospechas, pero no quiero expresarlas todavía sin pruebas. Presta atención. Después de comer, Silas se fue a la casa de invitados a descansar del camino, y Prue volvió al estudio. Las palabras de su padre la mantuvieron concentrada. Abrió su portátil y se conectó a la banca online. La contraseña que Orville había establecido no funcionaba. ¿La cambió? ¿Cuándo? ¿Por qué? Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Prue llamó al banco, pero obtuvo la respuesta habitual. Todos los cambios en la configuración de la cuenta los había hecho la propietaria, es decir, Orville, basándose en un poder notarial que ella había otorgado hacía 2 años. En aquel momento parecía una solución práctica. Orville se encargaba de los pagos y transferencias, mientras ella se centraba en hacer crecer el negocio. La ansiedad iba en aumento. Prue marcó el número de su marido, pero el teléfono no estaba disponible. Envió un mensaje de texto. Tenemos que hablar. ¿Cuándo vuelves? La respuesta llegó media hora después. Probablemente muy tarde. No me esperes levantada. Prue guardó el teléfono y se acercó a la ventana. Los viñedos, su orgullo y alegría, se extendían hasta el horizonte. ¿Cuánto trabajo se había invertido en cada vid, en cada botella de vino? ¿Y si Orville realmente? No, no podía permitirse pensar lo peor. No sin pruebas. Tal vez su padre estaba equivocado. Tal vez su antigua antipatía por Orville estaba distorsionando la percepción. La historia de esa antipatía se remontaba a mucho tiempo atrás. Incluso antes de conocer a Prue, Orville trabajaba para un bufete que defendía a un cliente acusado de fraude. El caso estaba ante el juez Silas Covington. La defensa, en la que participaba Orville, utilizó tácticas agresivas en un intento de desacreditar los métodos de investigación y los testigos de la acusación. Silas se lo tomó como un insulto personal. Aunque el caso terminó con un veredicto de culpabilidad, quedó un residuo desagradable. Cuando Prue presentó a Orville a su padre como su prometido, Silas se mostró frío. «Conozco al joven», dijo entonces, «y dudo que te haga feliz». Prue había hecho caso omiso de las advertencias, considerándolas demasiado dramáticas. Orville trató de enmendar las relaciones con su futuro suegro, pero sus intentos parecían poco sinceros. Con el paso de los años, la tensión entre los hombres no había desaparecido, sino que simplemente había pasado a un segundo plano. Habían aprendido a ser educados el uno con el otro en presencia de Prue, pero nunca habían llegado a intimar. Unos golpes en la puerta sacaron a Prue de su ensueño. Avery se asomó al despacho. «Ya he terminado con los informes de este mes.
¿Quieres echar un vistazo? Sí, claro. Prue se apartó de la ventana. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus pensamientos ansiosos. Los informes mostraban un aumento constante de las ventas. La bodega prosperaba a pesar de la dura competencia de la región. Prue estaba orgullosa de ello, pero ahora mismo ni siquiera las buenas noticias conseguían mejorar su estado de ánimo. ¿Ocurría algo?, preguntó Avery, notando la tensión en el rostro de su jefa. Solo estoy cansada, intentó sonreír Prue. Ha sido un día largo. Por cierto, ha llamado Beatrice Quinlan, le informó Avery. Quería confirmar vuestra reunión de mañana en el Café Lavanda. Beatrice, una vieja amiga de Prue desde el instituto, era una de las pocas personas con las que podía hablar abiertamente. Tal vez la reunión de mañana fuera justo lo que necesitaba. Gracias por recordármelo. Lo había olvidado por completo. Cuando Avery se marchó, Prue repasó los informes una vez más, tomando notas para la reunión de mañana con el equipo de ventas. El trabajo le tranquilizó y le devolvió la sensación de control sobre la situación. Por la noche, al volver a la espaciosa casa de las afueras de Grand Junction, Prue encontró a su padre en el salón. Estaba leyendo un libro, acurrucado en una silla junto a la chimenea. ¿Aún no ha vuelto Orville?, preguntó Silas, aunque el camino de entrada vacío ya le daba la respuesta. Se ha retrasado por una reunión, contestó Prue, quitándose la chaqueta. ¿Se retrasa así a menudo? Últimamente sí. Prue no le contó a su padre sus intentos de comprobar las cuentas bancarias. No quería darle motivos para hacer más acusaciones contra Orville, pero la voz interior le susurraba cada vez con más insistencia que algo grave se escondía tras el extraño comportamiento de su marido. ¿Te quedas a cenar?, preguntó, dirigiéndose a la cocina. Me encantaría, Silas dejó el libro. ¿Necesitas que te eche una mano? Puedes abrir el vino. Hay una botella de Colorado Sunset en la nevera. Durante la cena hablaron de la bodega, de los planes de expansión de Prue, de la posibilidad de exportar el vino a otros estados. Silas escuchaba atentamente, haciendo preguntas, ofreciendo consejos. Era como sus conversaciones en el pasado, antes de que Orville llegara a la vida de Prue. ¿Recuerdas la primera vez que me trajiste aquí?, preguntó Silas mientras pasaban de la cena al postre. Enseñándome el solar vacío y hablándome de tus grandes planes. Me acuerdo. Eras escéptico. No escéptico, solo preocupado. La viticultura es un negocio complicado que requiere conocimientos y experiencia. Todo lo que tenías era un sueño. Y terquedad, sonrió Prue. Siempre decías que era muy testaruda. En el buen sentido. Sabes lo que quieres y vas a por ello a pesar de los obstáculos. Estoy orgullosa de ti, Prudence. Aquellas palabras me calentaron el alma. Silas rara vez expresaba sus sentimientos tan abiertamente. El ruido de un coche interrumpió la conversación. La puerta se cerró de golpe y las llaves tintinearon. Orville había vuelto. Entró en la casa, balanceándose ligeramente. Olía a whisky caro y a perfume de mujer. Cuando Orville vio a su suegro, se quedó helado en el umbral de la cocina. ¿Silas? ¡Qué sorpresa! Hola, Orville, respondió Silas con frialdad. ¿Tuviste una reunión exitosa con los inversores? Más que fructífera. Orville fue a la nevera y sacó una botella de agua. Hablaron de un nuevo proyecto, uno muy prometedor. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Prue. Transporte marítimo, beneficios potenciales, decenas por ciento. Parece demasiado bueno para ser verdad, comentó Silas. Para los que entienden el mercado, esas oportunidades no son raras, replicó Orville. Pero probablemente sea inútil explicárselo a un hombre con una pensión fija de juez. ¡Orville! Prue estaba indignada. Lo siento, cariño. Orville levantó las manos en un gesto conciliador. Estoy cansado. Voy a darme una ducha. Cuando salió, Silas sacudió la cabeza. Y este es el hombre que maneja tus finanzas. Papá, por favor. Lo siento. No me entrometeré. Pero la oferta de revisar las cuentas sigue en pie. Cuando su padre se fue a la casa de invitados, Prue subió al dormitorio. Orville ya estaba en la cama, mirando su portapapeles. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí tu padre? Anna preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. No lo sé. No lo dijo. Espero que no mucho. Ya sabes lo que siente por mí. Si no lo hubieras provocado. ¿Yo? ¿Provocado? Orville dejó el portapapeles. Él es el que siempre me mira como si fuera una perdedora, como si no fuera digno de su preciosa hija. Solo está preocupado por mí.
15 años hemos estado casados, y él todavía se preocupa. Quizás sea hora de admitir que no soy un elemento temporal en su vida. Prue no contestó. Sus pensamientos volvieron a las cuentas bancarias y al extraño comportamiento de su marido. Tal vez la mañana fuera más sabia por la noche. Mañana se reuniría con Beatriz. Tal vez compartiría sus dudas. Y entonces decidiría qué hacer a continuación. Orville Gyllenhaal aparcó su Mercedes plateado en una pequeña casa de campo a las afueras de Grand Junction. El barrio estaba en el lado opuesto de la ciudad al de su casa y la de Prue, lo que hacía menos probable que tuviera encuentros fortuitos con conocidos. Miró su reflejo en el espejo retrovisor, se ajustó la corbata y se alisó el cabello ralo de las sienes. A los 42 años, seguía siendo atractivo, aunque las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más notorias, y su cintura empezaba a desdibujarse, a pesar de sus visitas 2 veces por semana al gimnasio. Antes de salir del coche, consultó su teléfono. Un nuevo mensaje de Prue. Papá se va a retrasar un par de días más. Espero que encontréis algo en común. Orville arrugó la nariz. Silas Covington era la última persona a la que quería ver ahora mismo. El viejo siempre le miraba por encima del hombro, como si supiera algo que los demás ignoraban. La puerta de la cabaña se abrió y Lynette Cromwell apareció en el umbral. Era una meteoróloga de 33 años que trabajaba en la cadena de televisión local, sorprendentemente atractiva, con una figura esculpida y el pelo de color rojo cobrizo, como las hojas de otoño. Pero no era solo su aspecto lo que la convertía en una estrella del tiempo. Detrás de su bello rostro había una mente aguda y una mano de hierro. «Llegas tarde», dijo en lugar de saludar cuando Orville salió al porche. «Lo siento, cariño. El tráfico». Era mentira. Se quedó en el bar, reuniendo sus pensamientos antes de la reunión. Los acontecimientos iban demasiado deprisa y no estaba seguro de estar preparado para el siguiente paso. Lynette le hizo pasar a la casa, acogedora pero impersonal. La vivienda alquilada que ocupaba desde hacía 3 años, sin fotos personales, con una decoración mínima, como un refugio temporal antes de mudarse a un verdadero hogar. «¿Algo de beber?», preguntó dirigiéndose a la barra que había en un rincón del salón. «Whisky». «Doble». Lynette enarcó una ceja, pero no hizo ningún comentario. Le sirvió un whisky a él y un vaso de vino tinto a ella. Entonces, comenzó acomodándose en el sofá. «¿Qué has decidido?». Orville bebió un gran sorbo de la bebida hirviente y se sentó en el sillón de enfrente. «No es tan sencillo, Lynette. Estamos hablando de una gran suma de dinero. 2 millones. Recuerdo la cifra». Le dio un sorbo al vino. «Tú misma dijiste que Prue tenía mucho más en sus cuentas». «Sí, pero el poder notarial me autoriza a administrar los fondos para negocios y gastos generales. Si retiro tanto dinero, ya encontrarás la manera de explicarlo». Lynette se inclinó hacia adelante, con la voz más suave pero la mirada aún firme. «Orville, llevamos un mes hablando de esto. Tú mismo dijiste que eras infeliz en tu matrimonio, que Prue te veía como un adjunto a su negocio, que estabas cansado de vivir a la sombra de su éxito». Orville suspiró. Todo era cierto. Durante los últimos años se había sentido como un apéndice inútil de una bodega de éxito. Sus propios proyectos habían fracasado constantemente y había empezado a dudar de sus propias capacidades. Prue nunca se lo había reprochado directamente, pero podía ver la decepción en sus ojos. Y ahora su padre estaba aquí, probablemente para recordarle lo inútil que era su marido. Lynette había llegado a su vida hacía un año. Se habían conocido en un acto benéfico al que Orville había asistido solo. Prue estaba en una conferencia sobre vinos en San Francisco. Lynette estaba sentada en una mesa vecina y empezaron a conocerse con una conversación informal sobre el tiempo. La ironía fue que esa noche había una tormenta eléctrica frente a sus ventanas, mientras que ella, meteoróloga profesional, pronosticaba cielos despejados. Se rieron de ello y la conversación fluyó fácil y despreocupadamente. A diferencia de Prue, Lynette le escuchaba con verdadero interés. Le hacía preguntas sobre sus proyectos de inversión y no ocultaba su admiración por sus conocimientos. Hacía que Orville se sintiera importante, exitoso y digno de respeto. Una tarde se convirtió en reuniones secretas, cada vez más frecuentes e íntimas. «Tengo un plan», dijo Orville, terminando su whisky.
He creado algunas empresas fantasma. Puedo transferir dinero a través de ellas como si fueran inversiones en nuevos proyectos. Bruno conoce los detalles de las transacciones financieras. Confía en mí. Pero, ¿y si quiere comprobarlo? Lynette le sirvió otro whisky. He cambiado las contraseñas de la banca online y la autenticación de 2 factores en mi teléfono. Inteligente, sonrió Lynette. ¿Y ahora qué? Lo siguiente es comprar un yate. No a nuestro nombre, claro. Lo registraremos a nombre de una de las empresas. Ya han encontrado un modelo adecuado. Ocean Dream, 40 pies, 3 camarotes, totalmente equipado para viajes largos. ¿A dónde vamos? Los ojos de Lynette se iluminaron de emoción. Primero por la costa, luego al Caribe. Allí es fácil perderse, y las condiciones fiscales son favorables. ¿Y Prue? ¿Desaparecerá sin más? Orville sacudió la cabeza. Le enviaré un mensaje cuando estemos lejos. Explícale que nunca la amé, que merecía una vida mejor. Cruel, a Lynette no pareció molestarle la crueldad. Pero justa. Te ha tenido atado en corto durante demasiado tiempo. Orville asintió, aunque una voz interior le susurró que Prue nunca le había coartado su libertad. Había apoyado todos sus esfuerzos, invertido en sus proyectos fallidos, creído en él cuando había dejado de creer en sí mismo. Pero ahora le resultaba más fácil considerarse una víctima que admitir sus propios errores y debilidades. ¿Cuándo harás el traslado? Lynette se sentó a su lado y le puso la mano en la rodilla. La semana que viene. Tengo que preparar el papeleo para que parezca legal. No tardes mucho. Sus dedos se deslizaron más arriba. Ya nos imagino tumbados en la cubierta de nuestro yate, el sol, el océano. Orville la atrajo hacia sí, olvidando sus dudas y su sentimiento de culpa. Lynette le hacía olvidar todo menos el deseo de poseerla y la vida que representaba. Una vida sin obligaciones, sin la constante comparación con una esposa de más éxito, sin la mirada crítica de su suegro. Más tarde, tumbados en la cama, discutieron los detalles del plan. Lynette insistió en ir más rápido. ¿Quién sabe lo que pasa por la cabeza de tu suegro?, dijo. Si sospecha algo y avisa a Prue, siempre le he caído mal a Silas, pero no puede saber nada con seguridad. No lo subestimes. Fue juez, ¿recuerdas? La gente así sabe cavar hondo. Orville frunció el ceño. Ella tenía razón. La llegada de Silas parecía sospechosa ahora mismo. ¿Y si el viejo estaba realmente metido en algo? De acuerdo, decidió. Haré la transferencia mañana. Enseguida me pondré en contacto con el corredor por lo del barco. Lynette le besó, satisfecha de su victoria. No olvides cambiar la ruta en tu teléfono para que Prue no pueda rastrearte. Ya lo he hecho. Orville le acarició el hombro desnudo. Lo tengo todo planeado, no te preocupes. Pero la preocupación no le abandonó. El plan parecía impecable en palabras, pero en la práctica muchas cosas podían salir mal. Y lo más importante, no estaba seguro de estar preparado para un paso tan drástico. 15 años de matrimonio no podían borrarse de su vida, pero no podía volver a sentirse inútil al lado de su exitosa esposa. Cuando Orville se marchó, Lynette permaneció largo rato junto a la ventanilla, mirando tras el coche. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Todo iba según lo previsto. Orville era predecible, un hombre enamorado de sí mismo, herido por el éxito de su mujer, dispuesto a hacer cosas desesperadas para demostrar su valía. Ella no tuvo ningún problema en empujarle hacia una decisión que ya estaba madura en su mente. $2 millones y un yate no era un mal comienzo para una nueva vida. Sin Orville, por supuesto. Él solo era necesario como medio de acceso al dinero de Prue. Cuando estuvieran en un lugar seguro, con el dinero en cuentas en el extranjero, encontraría la forma de deshacerse de él. Después de todo, los accidentes en el agua no eran infrecuentes. Lynette fue a su ordenador y abrió un archivo con información sobre el Jade Ocean Dream. Orville pensó que era su elección, pero en realidad ella había plantado la idea en su mente, sabiendo que el yate de 40 pies era perfecto para su plan, lo bastante grande para navegar cómodamente, pero no tan caro como para llamar la atención. Y lo más importante, con papeles fáciles de reexpedir. El ambiente del Café Lavanda era acogedor y relajado. Prue eligió una mesa en un rincón, con vistas a un pequeño jardín. Beatrice Quinlan, su amiga del colegio, llegaba tarde, como siempre.
Algunas cosas no cambian ni siquiera después de 20 años. Prue había pedido un té y estaba hojeando las noticias en su tableta cuando Beatriz apareció por fin. Brillante, ruidosa, cargada con un montón de bolsas de las tiendas. Perdona, cariño. Se dejó caer en la silla de enfrente. Estas rebajas me están volviendo loca. No te vas a creer los zapatos que he encontrado con un 70% de descuento. Prue sonrió. Beatriz siempre había tenido el don de encontrar la alegría en las cosas más pequeñas. Tal vez ese fuera el secreto de su inmarcesible optimismo. Me alegro de verte, Bea, dijo Prue con sinceridad. Pareces cansada. Beatriz miró a su amiga con atención. ¿Te ha pasado algo? Solo mucho trabajo. Prue dio un sorbo a su té. Y papá ha venido de visita sorpresa. Oh, el juez Covington. ¿Cómo está? ¿Todavía tan formidable como siempre? Con los mismos principios. Y todavía le desagrada a Orville. Beatriz apretó los labios. Nunca había expresado directamente su opinión sobre Orville, pero Prue intuía que su amiga compartía las dudas de su padre. ¿Y cómo está el propio Orville? A Cameron Cree, preguntó Beatriz con cautela. ¿Sigue dedicado a las inversiones? Sí, tiene un nuevo proyecto relacionado con el transporte marítimo. Oh, Beatriz removió su capuchino. Prue, sabes que siempre estoy de tu parte, ¿verdad? Por supuesto, se tensó Prue. ¿Qué quieres decir? Vi a Orville la semana pasada, en la Almeja Azul. La Almeja Azul era uno de los restaurantes más caros de Grand Junction, conocido por su ambiente romántico. Podría haber tenido una reunión de negocios. Prue intentó hablar con calma. Con una mujer pelirroja que no le quitaba los ojos de encima y le cogía la mano. Beatriz negó con la cabeza. No era una reunión de negocios, Prue. Estaban sentados en un rincón, susurrando, y se estaban besando. Prue sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Una parte de ella quería negar lo que había oído, acusar a su amiga de mentir o exagerar. Pero la otra parte, la que había notado todas las rarezas en el comportamiento de su marido durante los últimos meses, sabía que Beatriz decía la verdad. ¿Estás segura?, le preguntó. Totalmente. Incluso reconocí quién era. Lynette Cromwell, presentadora del Tiempo en el Canal 4. Espectacular, debo admitirlo. Prue recordó una cara vagamente familiar de la pantalla de televisión. Una mujer brillante y segura de sí misma, con un maquillaje impecable y una sonrisa de dientes blancos. Todo lo contrario a ella. No sé qué decir. Prue dejó la taza a un lado. Le temblaban ligeramente las manos. Cariño, Beatriz le cubrió la palma con la suya. No pretendía disgustarte, pero pensé que debías saberlo. Gracias. Prue respiró hondo. Eso explica muchas cosas. ¿Hablarás con él? Ahora mismo no. Necesito pensar y comprobar algo. Los pensamientos sobre el extraño comportamiento financiero de Orville tomaron un nuevo y siniestro matiz. ¿Y si no solo estaba ocultando malas inversiones? ¿Y si estaba allanando el camino para... ¿Prue? La voz de Beatriz la devolvió a la realidad. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé, pero no voy a actuar precipitadamente. El resto de la reunión transcurrió en conversaciones sobre temas neutros. El nuevo menú del café, los planes de Beatriz para unas vacaciones, los últimos cotilleos del pueblo. Pero los pensamientos de Prue volvían una y otra vez a la revelación de su amiga. Orville y Lynette Cromwell. Traición. Fraude financiero, tal vez. ¿Cómo pudo estar tan ciega? Silas Covington estaba sentado en el despacho de su viejo amigo Ezra Pemberton, director de la sucursal local del banco donde Prue y Orville tenían sus cuentas. Se conocían desde hacía más de 30 años, desde que habían estudiado juntos derecho. Sus caminos se habían separado. Silas había elegido la carrera de juez, Ezra había optado por el sector financiero, pero su amistad se mantuvo. Lo que me pides que haga está al borde de lo legal, Cy. Ezra tamborileó con los dedos sobre la mesa. No puedo darte extractos de cuentas sin el consentimiento de los propietarios o una orden judicial. No te estoy pidiendo un extracto, explicó Silas con paciencia. Solo dígame si ha habido grandes movimientos de fondos recientemente. Se trata de la seguridad de mi hija. ¿Seguro que Orville trama algo ilegal? Tengo mis sospechas. Ha cambiado sus hábitos, se ha vuelto reservado. Y sé que tiene una amante. Ezra silbó.
Esa es una acusación seria, pero aunque lo sea, no significa fraude financiero. Confía en mis instintos, es. En 30 años en los tribunales, he aprendido a reconocer cuando un hombre se dispone a hacer algo ilegal. Ezra suspiró y se volvió hacia el ordenador. No le mostraré transacciones concretas, pero puedo decirle que ayer se hizo una transferencia de $2 millones desde la cuenta principal de la bodega. ¿A dónde? A Inversiones Neptuno. Al parecer, una empresa nueva constituida hace un mes. Silas frunció el ceño. ¿Quién firmó la transferencia? Orville, usando un poder notarial de Prue. ¿Ella lo sabe? La confirmación fue a la dirección de correo electrónico que figura en el contrato, pero a juzgar por el hecho de que el email fue cambiado hace 15 días. Ahora va a la dirección de Orville, terminó Silas. Buen trabajo. Ezra cerró el expediente y se reclinó en la silla. ¿Qué vas a hacer? Para empezar, averiguar más cosas sobre esta empresa, Inversiones Neptuno. ¿A quién pertenece? ¿A qué se dedican? Sai, ten cuidado. Si Orville está realmente tramando algo nefasto, será mejor que vayamos a la policía. Necesito pruebas primero. De lo contrario, parecerá un intento de difamar a mi yerno por animosidad personal. Al salir del banco, Silas se dirigió a la fiscalía local. Aún tenía contactos allí. Antiguos colegas que respetaban su experiencia y reputación. Necesitaba acceder a una base de datos de nuevas empresas, así como información sobre posibles fraudes financieros relacionados con grandes transferencias al extranjero. De vuelta a la casa de invitados en los terrenos de la bodega, Silas esparció sobre la mesa el material que había reunido. Neptune Investments existía, aunque había sido registrada hacía solo un mes. El propietario era un hombre llamado Jeremy Brooks, un nombre que Silas no había oído nunca. Pero la dirección del registro coincidía con la del buzón que había descubierto que Orville había alquilado hacía 15 días. Todo apuntaba a que Orville había creado una empresa fantasma para sacar el dinero de Prue. ¿Pero con qué fin? ¿Un simple robo? ¿O algo más complicado? Silas recordó casos recientes de cónyuges que desaparecían con grandes sumas de dinero, escenificando accidentes o simplemente huyendo a países sin tratado de extradición. ¿Realmente Orville planeaba algo así? Orville Gyllenhaal daba golpecitos nerviosos con los dedos en el volante de cuero de su Mercedes, aparcado a 3 manzanas de la oficina de corretaje Seabreeze. Su reloj de pulsera marcaba las 10:30 de la mañana, la hora perfecta para su plan. La mayor parte del personal de la bodega Ruby Valley estaba ocupado con sus asuntos cotidianos, y Prue estaba dirigiendo una cata programada para un grupo de turistas de Denver. Nadie le echaría de menos en las próximas horas. El teléfono del asiento del copiloto vibró. Un mensaje de Lynette. ¿Todo listo? Orville no se molestó en contestar. Su insistencia empezaba a irritarle, aunque comprendía el motivo de su preocupación. Estaban tan cerca de su objetivo, una nueva vida, sin compromisos, sin el constante sentimiento de inferioridad junto a una esposa de éxito. Ayer había ultimado los preparativos. Transfirió $2 millones de la cuenta de la bodega a una empresa fantasma que había creado, Neptune Investments, utilizando el poder notarial de Prue. Parecía una operación de inversión normal. Orville incluso había preparado un prospecto falso sobre el desarrollo naval que podría mostrar si fuera necesario. Pero el dinero era para la compra de un yate, su billete hacia una nueva vida. Sacó una carpeta de documentos de la guantera y volvió a comprobar su contenido. Pasaportes, el suyo y el de Lynette. El contrato de compra del yate listo para firmar. Documentos para los nuevos nombres que se utilizarían en el extranjero. Todo estaba en orden. Respirando hondo, Orville salió del coche y se dirigió a la oficina del agente. Samuel Trend, propietario del Seabreeze, le recibió en la entrada con una sonrisa profesional. Señor Gyllenhaal, me alegro de verlo. Todo el papeleo está listo, tal como habíamos hablado. Bien. Orville intentó dar a su voz una confianza que no sentía. ¿Puedo volver a ver el pliego de condiciones? Por supuesto. Pase a mi despacho. El despacho de Trent estaba decorado en estilo náutico. Maquetas de veleros en las estanterías, mapas de rutas marítimas en las paredes, un timón como elemento decorativo. Todos estos detalles que habían parecido agradables a Orville en su primera visita, resultaban ahora irritantes por su ostentosa teatralidad. El Ocean Dream es una excelente elección.
Trent desplegó un gran folleto en color sobre la mesa. 40 pies, 3 camarotes, totalmente equipado para viajes de larga distancia. El mes pasado se hizo una revisión completa del motor y se actualizó el sistema de navegación. El barco es prácticamente nuevo. Su anterior propietario solo lo había utilizado un par de temporadas. Orville asintió, fingiendo escuchar con atención, aunque ya habían hablado de todos estos detalles varias veces. Le interesaban más los aspectos legales del trato. ¿Los papeles estarían a nombre de Inversiones Neptuno? Exactamente como me pidió. El yate estará registrado bajo bandera panameña, lo que da ciertas, digamos, ventajas fiscales. Esa fue otra razón por la que Orville eligió Sea Breeze. Samuel Trent tenía fama de no hacer preguntas y de saber moverse entre la burocracia. Por un precio, claro. ¿Cuándo podemos recoger el barco? Ya te está esperando en el puerto deportivo. En cuanto hayamos firmado los papeles y me confirmen la transferencia de fondos, podréis marcharos hoy mismo. Orville sacó de una carpeta una orden de pago ya preparada. La transacción se había tramitado ayer y los fondos ya se habían ingresado en la cuenta del corredor. Trent comprobó el documento, hizo algunas llamadas de confirmación y asintió satisfecho. Todo está en orden. Firmemos el contrato. Tardaron media hora en completar el papeleo. Orville firmó, intentando no pensar en las consecuencias de sus actos, en que estaba traicionando a una mujer que había confiado en él durante 15 años, de robarle el dinero ganado con su trabajo y su talento. En lugar de eso, se centró en la imagen de la nueva vida que Lynette le estaba pintando. Libertad, aventura, estatus de hombre de éxito, no un apéndice del negocio de otra persona. Enhorabuena por su compra, señor Gyllenhaal. Trent le entregó la carpeta y las llaves del yate. El Ocean Dream es suyo, o mejor dicho, de Neptune Investments, le guiñó un ojo. Gracias por tu ayuda, le estrechó la mano Orville. Y por confidencialidad. Siempre encantado de ayudar a los clientes con peticiones especiales. Trent bajó la voz. Si necesita algún servicio adicional, enlace con paraísos fiscales, nuevos documentos, no dude en ponerse en contacto conmigo. Tengo contactos fiables. Orville asintió y se apresuró a salir del despacho. El acuerdo estaba cerrado y ahora tenía que actuar con rapidez. Llamó a Lynette desde el coche. Todo listo. El yate es nuestro. Estupendo. Había una inconfundible alegría en su voz. Ya he hecho las maletas. ¿Cuándo partimos? Nos vemos en el puerto deportivo en 1 hora. Te enviaré la dirección. Orville terminó la llamada y se quedó un momento mirando la pantalla del teléfono. Allí estaban almacenadas las fotos de su vida y la de Prue juntos. Viajes, vacaciones, momentos de felicidad. 15 años en un pequeño aparato. Sacudió la cabeza, ahuyentando pensamientos sentimentales inoportunos, y tecleó un mensaje para Prue. Llegaré tarde. Puede que pase la noche en la ciudad por una reunión. Ella respondía algo así como, vale, buena suerte, sin darse cuenta de que era el último mensaje que recibiría de él antes de que su vida se viniera abajo. Un extraño sentimiento de culpa le punzó el corazón, pero Orville lo reprimió rápidamente. Era demasiado tarde para dudar. El camino de vuelta se cortó en el momento en que transfirió el dinero. Blue Harbor Marina estaba situado a 80 kilómetros de Grand Junction, en un pintoresco lago artificial conectado por un canal al río Colorado. Orville aparcó el coche en el aparcamiento y se dirigió a los muelles, donde le esperaba Lynette, deslumbrante con su traje de lino blanco, un gran sombrero de paja y gafas de sol. Junto a ella había 2 grandes maletas. «Pareces una estrella de cine», sonrió Orville, besándola. «Me siento como una ladrona huyendo con el botín», rió ella. «Y me gusta». Orville cogió las maletas y se dirigieron al atracadero número 21, donde estaba amarrado su nuevo yate. Ocean Dream era realmente magnífico, blanco como la nieve, aerodinámico, con detalles cromados que brillaban al sol. 40 pies de puro lujo y libertad. «Es precioso», exhaló Lynette al subir a bordo. «Y tú también», la siguió Orville, sintiendo una extraña mezcla de euforia y ansiedad. Recorrieron el yate, admirando el amplio salón con ventanas panorámicas, los cómodos camarotes, la moderna cocina y la cubierta superior, perfecta para tomar el sol. Todo era exactamente como lo había descrito el agente, e incluso mejor. «Me siento como Cleopatra en su barcaza».
Lynette se estiró en una tumbona de la cubierta superior mientras Sorville comprobaba los mandos. «Espero que nuestro final sea más feliz», murmuró, recordando el destino histórico de la reina egipcia. «Oh, seguro que sí», se quitó las gafas y le miró con una sonrisa socarrona. «Sobre todo cuando tu mujer se entere de lo que hemos hecho». Orville se quedó helado. «¿Quieres decírselo?» «No quieres». Lynette se levantó sobre el codo. «¿No se trata de eso? ¿Demostrarle que ya no eres el chico de los recados? ¿Que puedes tomar el control?» Creía que íbamos a desaparecer, enviar un mensaje cuando estuviéramos lejos. ¿Y perder la oportunidad de ver su reacción? Lynette negó con la cabeza. No, cielo. Quiero que sepa que hemos conseguido una victoria. Orville dudó. El plan siempre había sido marcharse en silencio, sin demasiado drama. Pero las palabras de Lynette tenían su propia lógica. ¿Por qué no hacerle saber a Prue que su control sobre él había terminado? ¿Que había encontrado a una mujer que le valoraba de verdad? De acuerdo, aceptó. Pero primero, alejémonos de la orilla. Arrancar el motor, desamarrar, salir del puerto deportivo. Todo llevó una media hora. Orville no era un capitán experimentado, pero el agente le había dado unas instrucciones básicas y los controles eran intuitivos. Pronto el Ocean Dream se deslizó suavemente por las aguas del lago en dirección al canal que conduce al río Colorado. Lynette abrió el champán que habían traído. Las burbujas bailaban juguetonas en las copas de cristal, reflejando la luz del sol. Por una nueva vida, alzó la copa, sin compromisos y sin las expectativas de los demás. Por una nueva vida, dijo Orville, chocando su copa con la de ella. Bebieron champán, saboreando la libertad y la impunidad de su acto. El yate avanzó tranquilamente por el canal, dejando atrás el Grand Junction y todo lo que les ataba al pasado. «Ya es hora», dijo Lynette cuando llegaron a la mitad del canal. «Vamos a contarle a tu mujer nuestra pequeña aventura». Orville dudó. Una parte de él aún se resistía a la idea de golpear tan fuerte a Prue, pero Lynette ya había sacado su teléfono. «Yo lo haré», dijo. «¿Cuál es su número?» Orville dictó el número de mala gana. Lynette marcó el mensaje mostrándole la pantalla. «Gracias por el dinero, tonto. Tu marido está conmigo ahora, en nuestro nuevo yate. No esperes que vuelva». «Lynette, ¿no es un poco duro?», preguntó Orville, sintiendo de pronto un remordimiento de conciencia. «Es lo correcto», insistió Lynette. «Tiene que darse cuenta de que está perdida». Prue Gyllenhaal estaba dando una cata a un grupo de turistas de Denver cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Lo ignoró, concentrada en explicar las sutiles notas de acidez de un nuevo tipo de vino blanco. Solo cuando los invitados se dispersaron hacia el viñedo con el guía, cogió por fin el dispositivo. Un número desconocido. Un mensaje extraño. Prue lo releyó 3 veces, intentando comprenderlo. «Gracias por el dinero, tonta. Tu marido está ahora conmigo, en nuestro nuevo yate. No esperes que vuelva. Lynette». Al principio pensó que era una broma ridícula o un error, pero el nombre, Lynette, coincidía con lo que Beatrice había dicho. Lynette Cromwell, la meteoróloga del Canal 4. La mujer con la que Orville había sido visto. ¿Dinero? ¿Qué dinero? El pensamiento le quemó la mente. Prue entró corriendo en su despacho y encendió el ordenador. Su acceso a la banca en línea seguía bloqueado debido a un cambio de contraseña, pero aún tenía el número directo del director del banco. «Señor Atkins, soy Prue Gyllenhaal. Necesito información urgente sobre las cuentas de la bodega». «Señora Gyllenhaal, estaba a punto de llamarla». El director sonaba preocupado. «Ayer se hizo una gran transferencia desde la cuenta principal. Quería saber si había sido autorizada por usted». «¿Cuál era el importe?» Prue sintió que las náuseas le subían por la garganta. $2 millones. Transferencia a una cuenta de inversiones Neptune. Los documentos los firmó su marido con poder notarial. La habitación nadaba ante sus ojos. $2 millones. Casi todo el capital operativo de la bodega. El dinero necesario para comprar equipos para la nueva planta de producción. «Esto no fue autorizado por mí». Su voz sonaba extrañamente tranquila, aunque por dentro todo gritaba de terror y rabia. «Exijo que se bloquee inmediatamente la transferencia». «Me temo que es demasiado tarde. Los fondos salieron de nuestro banco anoche, pero podemos iniciar una investigación por fraude». «Hágalo y envíame todos los documentos relacionados con la transferencia».
Al terminar la llamada, Prue se rodeó la cabeza con los brazos. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Todas las señales estaban ahí. El cambio de contraseñas, la negativa a hablar de finanzas, el comportamiento extraño, las advertencias de su padre y de Beatriz. Y sin embargo, seguía creyendo que Orville era incapaz de una traición de tal magnitud. El yate. El mensaje había mencionado un yate. Así que Orville había robado el dinero por una razón, pero para comprar un juguete para su amante. Su nuevo yate y el de Lynette. Con el dinero de Prue. La ira desplazó al shock. Prue cogió el teléfono y llamó a su padre. Papá, tenías razón. Orville robó el dinero de las cuentas de la bodega. $2 millones. ¿Dónde estás ahora? La voz de Silas era tranquila y formal. En mi despacho. Quédate ahí, enseguida voy. Silas Covington apareció 15 minutos después. Para entonces, Prue había conseguido que le enviaran por correo electrónico los documentos de la transferencia y los había impreso. La prueba de la traición de Orville estaba ante ella en blanco y negro. Se compró un yate, le dijo a su padre, mostrándole las impresiones y el teléfono con el mensaje de Lynette. Y huyó con su amante. Parecía una novela romántica barata. Silas examinó los documentos. Inversiones Neptune. Investigué un poco sobre esa compañía. Es propiedad de Orville, aunque técnicamente está registrada bajo una empresa fantasma. Y sí, compraron el yate. Revisé las transacciones. ¿Lo sabías? Prue miró a su padre con reproche. Lo sospechaba, pero no quería decir nada sin pruebas. Esperaba estar equivocada. ¿Qué vamos a hacer ahora? El dinero ya no está. El barco ya está comprado. Podría estar en cualquier parte. Serena, no en cualquier sitio. Silas sacó su tableta y abrió el mapa. Ayer puse un rastreador en el teléfono de Orville. Ahora están aquí, señaló un punto en el mapa. En el canal que conecta el lago Blue Harbor con el río Colorado. Se dirigen hacia el sur. ¿Lo ha seguido? En otra situación, a Prue le habría molestado esta invasión de la intimidad, pero ahora estaba agradecida por la previsión de su padre. Preferiría preguntarte por qué no lo hiciste, frunció el ceño Silas. Pero ahora no es momento de recriminaciones. Tenemos la oportunidad de detenerlos antes de que abandonen el estado. ¿Cómo? Llamaré al sheriff del condado. Es un viejo amigo mío. Y a la policía acuática. Un barco comprado con dinero robado es causa probable para un arresto. Pero el poder notarial, Prue empezó. El poder notarial no autoriza el fraude, le cortó Silas. Orville creó una empresa fantasma, cambió las contraseñas de las cuentas, te ocultó la transferencia. Eso es abuso de confianza y fraude. Ya estaba marcando el número del sheriff. La conversación fue breve y concreta. Silas explicó la situación, mencionó las pruebas del fraude y dio la ubicación actual del barco. El sheriff Palmer está enviando gente ahora mismo, dijo terminando la llamada. Y se está poniendo en contacto con la policía marítima. Interceptarán el barco en menos de una hora. ¿Y si se alejan más? No lo harán. El canal es estrecho. La velocidad es limitada. Además, Silas se permitió una leve sonrisa. Dudo que Orville sea un capitán experimentado. La hora siguiente fue la más larga de la vida de Prue. Ella y su padre permanecieron en el despacho, actualizando el mapa de seguimiento cada pocos minutos y esperando una llamada del sheriff. Prue intentaba dar sentido a lo que había pasado, comprender cómo 15 años de matrimonio podían acabar en una traición así. Siempre le he apoyado, dijo mirando los viñedos por la ventana. Incluso cuando sus proyectos de inversión fracasaron uno tras otro. Incluso cuando abandonó la abogacía por empresas dudosas. Yo creía en él. ¿Cómo podía? Hay gente que no soporta el éxito ajeno, replicó Silas. Sobre todo el éxito de alguien cercano a ellos. Se sentía a tu sombra y buscaba una forma de demostrar su valía. ¿Robándome el dinero y yéndose con otra mujer? ¿Qué relevancia tiene eso? En su retorcida percepción, un triunfo. Venció a una esposa exitosa y a un suegro estricto. Demostró que es más inteligente que nosotros. El teléfono de Silas sonó. Sheriff Palmer. ¿Sí, John? Silas lo puso en el altavoz para que Prue pudiera oírlo. Los tenemos, Cy. La voz del sheriff sonaba satisfecha. La policía acuática interceptó el barco a 10 millas de la entrada del canal.
Tu yerno no opuso resistencia, aunque su acompañante montó en cólera. ¿Han incautado el barco? Sí, está siendo remolcado de vuelta al puerto deportivo y precintado hasta que se aclaren las circunstancias. Los sospechosos serán llevados a comisaría para ser interrogados. ¿Estarás presente? Por supuesto. Prue y yo vamos para allá. ¿Prue también está aquí? El tono del sheriff se ha suavizado. Hola, cariño. Siento lo que ha pasado. Gracias, Sheriff Palmer. Prue ha intentado hablar con firmeza. Le agradezco su ayuda. Lo que sea por la hija de Silas. Además, la ley es la ley. Nos vemos en comisaría. Silas terminó la llamada y miró a su hija. ¿Lista para conocer a tu marido y a su novia? Prue respiró hondo. Lo estoy. Es hora de poner fin a esta farsa. La comisaría de policía del condado de Mesa recibió a Prue y a Silas con un murmullo discreto de voces y olor a café cargado. El sheriff John Palmer, un hombre corpulento de bigotes grises y rostro bonachón, salió personalmente a recibirlos. En 30 años de servicio había visto muchos casos de fraude y drama familiar, pero el caso Gyllenhaal destacaba incluso en aquel contexto. Cy, Prue, les estrechó la mano a ambos. Venid a mi despacho. Los detenidos están en salas de interrogatorio separadas. Ya hemos tomado las primeras declaraciones. El despacho del sheriff era funcional y modesto. Un escritorio, unas cuantas sillas, un archivador y un par de condecoraciones en la pared. Sin lujos ostentosos, solo lo necesario para el trabajo. ¿Qué están diciendo?, preguntó Silas cuando estuvieron sentados frente al escritorio del sheriff. Varias cosas. Palmer abrió la carpeta que contenía el informe preliminar. La mujer, Lynette Cromwell, afirma que no sabía nada del origen del dinero. Supuestamente Orville le dijo que eran sus fondos personales procedentes de una exitosa inversión. ¿Y Orville? La voz de Prue sonaba tensa. Su marido sigue negándose a declarar sin abogado. Pero hemos encontrado documentos de un yate registrado a nombre de Neptune Investments y una importante cantidad de dinero en efectivo, unos $50,000. Preparándose para escapar, asintió Silas. Es un plan clásico. Eso parece, asintió el sheriff. Tenemos motivos fundados para detenerlos a ambos como sospechosos de fraude y cómplices. Pero necesitaremos una declaración tuya, Prue, para presentar cargos formales. Prue asintió lentamente. La realidad de lo que estaba ocurriendo aún no se asentaba del todo en su mente. Ayer era una esposa feliz, dueña de una bodega de éxito. Hoy estaba sentada en la oficina del sheriff, decidiendo el destino del marido que le había robado su dinero y traicionado su confianza. Primero quiero hablar con ellos, dijo. Con los dos. Palmer miró a Silas. Este no es exactamente el procedimiento habitual. Por favor, insistió Prue. Necesito que me digan por qué lo han hecho. De acuerdo, concedió el sheriff tras una pausa. Pero estaré presente en la conversación. Y empezaremos por la mujer. Ella es más habladora. Lynette Cromwell estaba sentada a la mesa de la sala de interrogatorios, golpeando nerviosamente la superficie metálica con las uñas. Su perfecto traje blanco parecía arrugado, su maquillaje ligeramente emborronado, pero mantenía la compostura. Al ver a Prue, sus ojos se entrecerraron y una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. Así que por fin nos conocemos, dijo Lynette, dirigiendo a Prue una mirada apreciativa. Esposa. Prue se sentó frente a ella, extrañamente tranquila. La ira y el resentimiento habían retrocedido temporalmente, dando paso a una fría determinación. Señorita Cromwell, asintió. Me ha enviado un mensaje informativo. Ah, eso... Lynette hizo un gesto con la mano. Un momento de debilidad. Quería compartir un poco... compartir la alegría. ¿La alegría de robar $2 millones? Yo no he robado nada, se enderezó Lynette. Orville dijo que era su dinero de una inversión exitosa. No tuve nada que ver con sus disputas financieras. ¿Y usted creyó que mi marido, cuyas inversiones fracasaban regularmente, de repente ganó 2 millones? Lynette se encogió de hombros. Los hombres suelen exagerar sus capacidades, sobre todo cuando quieren impresionar. Pero el mensaje... Prue sacó su teléfono y leyó en voz alta. Gracias por el dinero, estúpida. Parece que sabías exactamente de dónde venía el dinero. Emociones.
Lynette se reclinó en su silla. En el calor del momento, podría haber escrito cualquier cosa,